Muy buenas tardes. Muchas gracias a los que están hoy día presencialmente en esta charla y también a todos aquellos amigos que posteriormente van a ver on demand en nuestra academia, en nuestra intranet, este video posteriormente. Eh, Primero quisiera contarles que esta es una charla que quisimos generar como un plus, como un adicional, un bonus track, por así llamarlo, a nuestro curso Líderes de SharePoint, porque creemos que es súper interesante que ustedes puedan conocer algo adicional que no tiene que ver con la base que cualquier administrador de plataforma SharePoint o administrador de sitio SharePoint necesita conocer, sino que es un paso un poco más allá y que también les ayuda a detectar otras funcionalidades que son muy poco utilizadas en la plataforma, ¿ya? Súper poco utilizadas, ¿ya? En ese sentido, creo que es súper importante que conozcan algunas de estas opciones. Es un descubrimiento que la idea es que ustedes lo tomen para después echarlo a andar en sus organizaciones, porque pueden ser bastante útiles y son complemento a lo que nosotros revisamos en su momento y particularmente en Líderes de SharePoint, como también en otras instancias de implementación y algunos cursos que hemos hecho a nuestros clientes. Es muy complementario. Nosotros en la Academia SPOC estamos haciendo una especie de Learning Path, una ruta de aprendizaje, donde obviamente el líder de SharePoint es una de las bases fundamentales, pero también charlas como esta, que generalmente son charlas que dejamos disponibles tanto para nuestros estudiantes de academia como también para nuestros clientes de proyecto, para que también aprovechen estos conocimientos y logren sacarle el provecho al máximo a la herramienta, sin la necesidad de caer en tener que fabricar o desarrollar cosas, ¿ya? En tener que ir a un proyecto, particularmente, ¿ya? Y esta charla de gestión documental avanzada tiene ese objetivo, particularmente porque a veces se requiere hacer algunas cosas que uno se imaginaría que requieren mucho desarrollo, ¿ya? Y en ese sentido es lo que queremos atacar particularmente. Antes de comenzar, queremos dejarlos invitados a todos a que nos busquen y obviamente se contacten con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos muy activamente siempre entregando información, compartiendo nuestro conocimiento, tanto en LinkedIn, Facebook, en Instagram y también en la Academia SPO, que es nuestro canal de YouTube, donde hay mucho material, ¿ya? Quiero recordarles a todos quienes son alumnos de la academia, que por ejemplo, que han pasado por líder de SharePoint, que tienen la posibilidad también de acceder a algo que no es red social, que es nuestra intranet de academia, donde ustedes van a tener acceso a los cursos, ¿ya? Entonces, a todos aquellos que estuvieron en algún curso, recuerden que siempre se les ha enviado un formulario para que ustedes puedan acceder con sus cuentas Microsoft a esta academia. Y si todavía no tienen acceso, comuníquense a través de redes sociales con nosotros, porque la idea es que la aprovechen esta academia, porque no todos los videos están públicamente en la academia en YouTube. Hay algunos que están un poco escondidos y la única forma de acceder a ellos es a través de la academia. Así que quedan todos cordialmente invitados. Y aprovecho la oportunidad también para contarles algunas actividades adicionales que vamos a realizar con SPO prontamente. Las próximas semanas ya retomamos la segunda temporada de Café 365, que es una iniciativa, una especie de programa que tenemos en YouTube, donde no solamente hablamos de tecnología, sino tratamos de hablar de muchas otras cosas, de innovación, de negocio, de contingencia, pero muy involucrado en lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, también es un punto de comunicación, ¿ya? Y de mantenernos actualizados. Y también va a ser parte importante un masterclass que vamos a realizar durante el próximo mes, ¿ya? Viene muy próximo, todavía no tenemos una fecha específica, pero ya viene muy próximo un masterclass de desarrollo low code con Power Apps. Así como en su momento generamos un masterclass de liderazgo en SharePoint antes del curso, eh, nosotros particularmente vamos a tener un masterclass donde ustedes van a poder reconocer y revisar particularmente las cosas que pueden ir haciendo con Power Apps en general, ¿ya? Y también vamos a vincularlo con Power Automate. Vamos a tratar de colocar algunas cosas de Power BI también, ¿ya? Así que quedan cordialmente invitados para que sigamos en comunicación y se siguen informando, tal como vimos recién a través de las redes sociales. Entrando de lleno particularmente a esta charla, la agenda es
muy específica, porque creo que son, como les comentaba preliminarmente, son elementos que desde el punto de vista del expertise que nosotros tenemos, a pesar de que no son básicos y no necesariamente cualquier líder de SharePoint debiese manejarlo, pero sí son de alta trascendencia si ustedes están buscando implementar en sus diferentes organizaciones una gestión documental que vaya un poco más allá de la simple control de versionamiento, de la autorización, de simplemente guardar documentos, ¿ya? Porque tienen otras capacidades y que, como les decía, son funcionalidades que están muy ocultas en SharePoint, pero que están disponibles, ¿ya? Y en ese camino particularmente vamos a ir recorriendo esas funcionalidades y un poco el contexto de estas funciones como adicionales, ¿ya? Insisto, esto es tanto para los alumnos que fueron parte del IRA de SharePoint, los que estuvieron en un momento en una masterclass, los que estuvieron en nuestro primer seminario de SharePoint, como también para quienes hoy día también son nuestros clientes y que en on demand van a ver esta charla, ¿ya? Vamos a revisar particularmente las columnas de sitio, porque creemos que son elementos fundamentales para conocer cómo se arma la arquitectura de información de un sitio de SharePoint. Los tipos de contenido, que son dos elementos que están muy relacionados. Vamos a conocer los metadatos administrados, que son otra forma de establecer una especie de, por así decirlo, metadata estructurada que no necesariamente tiene que ver con la información que tengo en el sitio, sino que tiene que ver con algo que puedo centralizar a nivel de organización. Y particularmente vamos a conocer una funcionalidad que es bastante trascendente y ahí les voy a dar un caso particular que tiene que ver el set de documentos. Cómo yo, un grupo de documentos, sin que sea una carpeta propia de una biblioteca SharePoint, la puedo transformar en un elemento de biblioteca y yo le puedo generar diferentes instancias de funcionamiento tal como si fuera un documento más, pero es un conjunto de documentos, ¿ya? Un set de documentos. Y vamos a ver algunos elementos importantes de la seguridad. Son pequeños detalles, son unos pequeños datos, pero creo que son trascendentes para lo que ustedes necesitan saber y lo que ya han logrado conocer tanto con el Masterclass de SharePoint, el líder de SharePoint, que hace muy poco terminamos la segunda versión, y por otro lado también quienes participaron hace un año atrás aproximadamente en nuestro primer seminario de SharePoint. ¿Ya? Entonces, esta charla es complemento de eh, ruta de aprendizaje que hemos establecido en SPO. Entonces, vamos a comenzar y vamos a comenzar de lleno inmediatamente con las columnas de sitio. Nosotros si ustedes van a recordar en las diferentes instancias que hemos tenido con ustedes que cuando trabajábamos con lista de biblioteca, particularmente, trabajábamos con una forma de establecer gestión de datos. Más allá de subir un archivo en una biblioteca, nosotros necesitamos establecer columnas más allá de las que vienen definidas por sistema, que quién creó, quién modificó, cuándo se creó, cuándo se modificó la columna versiones, necesitábamos establecer datos del negocio. Una biblioteca orden de compra necesita un dato de negocio monto, a lo mejor necesita la identificación del proveedor, a lo mejor necesita una definición de gerencia. Todos esos son datos del negocio que nosotros vamos a crear una biblioteca. Y ocurre lo mismo con las listas. Vamos a tener columnas de sitio, vamos a tener columnas de lista que las creamos en la misma lista y en la misma biblioteca que finalmente nos permiten controlar la gestión del dato. Sin embargo, aquí aparece un concepto distinto, ¿ya? Que no es básico porque finalmente viene un poco también desde el punto de vista de la informática, en el sentido que, por así decirlo, es una especie de clase, porque yo la puedo reutilizar. ¿Cómo es una clase? Porque finalmente es una columna que yo la creo a nivel del sitio, ¿ya? Está disponible a nivel de sitio y la puedo reutilizar posteriormente en cualquier columna de lista o columna de biblioteca, ¿ya? Es súper trascendente entenderlo porque nos puede ayudar a algunas particularidades, algunas necesidades que podamos tener desde el punto de vista del negocio. Y las vamos a ir recorriendo porque quiero dar eh, situaciones súper puntuales de qué cosas soluciona, porque mientras no veamos la práctica qué cosas podría solucionar, es mucho más difícil de entender, ¿ya? Entonces, como quiero que revisemos eso, yo particularmente acá me voy a ir inmediatamente. Ustedes saben que yo trato de ser lo más
práctico posible y nos vamos a ir inmediatamente a nuestra demo. Entonces, voy a comenzar a compartir con ustedes mi pantalla. Y aquí ya ustedes debiesen estar comenzando a ver mi sitio de SharePoint con el que me gusta jugar acá de la unidad legal. ¿Ya? Un recorrido rápido. Nosotros sabemos que tenemos en nuestro sitio, en nuestro territorio, en nuestro líder de SharePoint, un lugar donde están los contenidos del sitio, y en este contenido del sitio tenemos nuestras bibliotecas y listas. Y en estas bibliotecas o listas, particularmente, sabemos que tenemos datos del negocio. Por ejemplo, región, estado de aprobación, que viene de una estructura de un dato que viene de una función de aprobación que tiene la biblioteca, y yo posteriormente puedo seguir creando columnas del negocio. Por ejemplo, podría crear una nueva columna de opción que defina, por ejemplo, el área de esta documentación. Y yo escribir particularmente cuáles son las áreas. Área 1, voy a hacerlo fácil, área 2 o área 3. Esto finalmente fue lo que conocimos nosotros en cualquiera de las otras instancias. ¿Ya? Y va a estar disponible esto para poder seleccionarlo, y particularmente si yo quiero editar el detalle del documento, voy a tener estas opciones disponibles. ¿Ya? Aquí está el área 1, el 2 y la opción 3 que dejamos. ¿Ya? No hay mayores secretos en eso. Lo hacíamos directamente, como también en la configuración de la biblioteca o de la lista, veíamos que también tengo la opción de crear, de cierta manera, la estructura de columnas. ¿Cuál es la salvedad de lo que estamos viendo acá? La gran salvedad, que cuando creamos una columna en una lista o en una biblioteca, como ocurre acá, que estamos creando una columna, en este caso la de área, que solamente la puedo utilizar en este lugar. Solamente la puedo ocupar en esta biblioteca. Si yo necesito crear una nueva columna de área para otra biblioteca o incluso para una lista, yo debo recrearla nuevamente. ¿Cómo puedo operar cuando yo tengo súper claro, ¿ya?, que esto podría ser una columna que yo necesito que tenga en todos los lados la misma información? Algunos de ustedes me podría decir, tal como vimos en algunas de las instancias de capacitación anteriores, pero para eso yo puedo tener una lista de búsqueda, ¿ya? Una columna de búsqueda que vaya a buscar la información a una área, a una lista de áreas, y ahí finalmente todas las listas pueden ir a buscar a través de este campo, ir a buscar la información a esa otra lista externa, ¿ya? Pero a lo mejor yo no me quiero complicar más, y en realidad lo que necesito es una columna opción, pero una columna opción o una columna elección que me permita esto, pero que me lo permita en forma centralizada, ¿ya? Eso es a lo que queremos llegar. Voy a volver nuevamente a mi sitio, ¿ya?, para que recorramos dónde podemos encontrar esta instancia. Entonces, quiero retomar la problemática. Quiero utilizar una columna simple o una columna que yo necesito utilizar en muchos lados porque las necesito después gestionar de la misma forma, pero que no sea solamente manejable en una biblioteca, porque puedo perder trazabilidad, ¿ya? Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo que no solamente tiene que ser área. Mi área de recursos humanos me indica que ellos necesitan que todas las bibliotecas que manejen información de los empleados deba tener un campo que se llame ID empleado. Y tiene que llamarse de una forma distinta, específica, y debe tener un formato específico. Yo tendría que estar pidiendo cada vez los requisitos de esa columna y estarla creando cada vez que yo necesite agregar en alguna biblioteca este ID. Y eso sería súper complejo a nivel de gestión de información. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros a nivel de sitio, ¿ya?, y aquí me voy a ir a la configuración del sitio. Una forma rápida de irnos a la configuración del sitio es a través de la información del sitio y ver toda la configuración. Nos vamos a encontrar con un elemento, de cierta manera, un extracto de la configuración que está al interior de galerías de diseñador web. Su nombre no dice mucho, pero en su interior existen dos opciones, y una de ellas es columna de sitio.
En esta columna de sitio, yo lo que hago es generar esta especie de clase, esta especie de formato de columna, donde yo, entre otras cosas, voy a dar el nombre, voy a definir el tipo de dato que es, ¿ya? Y particularmente yo podría darle otras características. Y como podrán darse cuenta ustedes acá, y ustedes lo van a ver también en sus propios sitios, en su organización, el SharePoint ya viene, pero lleno de estas columnas de sitio. O sea, siempre, quizá en vez de crear nuestras propias columnas en biblioteca y listas, podríamos haber aprovechado alguna en particular. Sí. Por ejemplo, si yo necesito colocar un porcentaje de completado, ya sea en una lista de tareas, ya sea en una lista creada desde una lista en blanco o una biblioteca, a lo mejor ni siquiera necesito crear una columna nueva. Necesito reutilizar una columna de sitio existente. Pero ¿cómo si no lo sabemos? Bueno, ahora vamos a conocer cómo las creamos y cómo las reutilizamos. Primero, vamos a conocer, primero que todo, cómo las creamos. Acá voy a ir al mismo escenario. Voy a crear una columna, pero cuando estoy creando esta columna, a diferencia de como lo hacía antes para la biblioteca lista, esto, insisto, estoy creando una clase, estoy creando una proforma, que todavía no lo utilizo. Estoy creando el formato, ¿ya? Por así decirlo, en la instrucción. Y aquí puede ocurrir que yo necesito crear una columna de elección que se llame áreas de la empresa. Y vamos a tratar de usar los mismos requisitos que les comentábamos el otro día con los chicos del equipo. Vamos a usar esta estructura y después las podemos mejorar a nivel de interfaz, pero vamos a tratar de no dejar espacio acá. Que se llame área de empresa. Y área de empresa va a ser una columna que yo la debo catalogar como con un grupo. ¿Ya? Un grupo es simplemente una clasificación. No tiene ninguna funcionalidad más el grupo que simplemente clasificar. Por lo tanto, acá yo voy a clasificar y le voy a decir que este nuevo grupo se llama, eh, es del tipo gerencial, ¿ya? Para ubicarla rápidamente. Es un nombre arbitrario nada más, ¿ya? Área de empresa y le voy a dar aquí cuáles son las áreas que tiene esta empresa: recursos humanos, administración, finanzas, operaciones y soporte. Incluso puedo identificar hasta la forma que tenga el despliegue de esta columna. En mi caso, voy a dejar disponible que sea de casillas. ¿Para qué? Para que permita más de uno, porque un documento quizás podría estar asociado a más de uno. ¿Ya? Y le doy aceptar. Ojo, creé esta columna a nivel de administración del sitio. ¿En qué biblioteca o lista está? Aún en ninguno. ¿Ya? Pero reconozcamos también algo. Recordemos que yo lo creé dentro de un grupo. Los grupos que han definido acá. Acá está nuestro grupo gerencial. Y aquí va a aparecer nuestra área de empresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Hay muchos lugares de mi sitio particular, y por eso me voy a ir a contenidos, donde yo requiero que se establezca el área de la empresa. ¿Tengo que crear esa columna nuevamente? No. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Voy a ir a una biblioteca que se llama Facturas. En esta biblioteca de facturas tengo varios datos, entre ellos monto, centro costo, clasificación. Aquí no lo voy a hacer mediante la interfaz directa, lo voy a hacer mediante la configuración de la biblioteca. ¿Por qué mediante la configuración de la biblioteca? Porque yo no quiero crear una columna nueva. Y aquí en la interfaz ustedes van a dar cuenta de la pequeña diferencia. Lo que hacíamos regularmente es crear una nueva columna, ¿ya? Y acá vamos a agregar una columna existente. Y es una columna de sitio. No es una columna que esté en otra biblioteca. No, para nada. Finalmente va a ser una columna que está a nivel de la colección, tal cual la que creamos ahora. Entonces yo voy, digo agregar, y fíjense que aquí es súper importante la catalogación que comentaba antes. ¿Por qué? Porque puedo identificar que yo quiero seleccionar las columnas que tengo como gerenciales. Y aquí aparece área de empresa. Y lo agrego y acepto. No le di nombre,
no di características del tipo de dato, ni tampoco la forma de despliegue. Él va a asumir lo que está creado a nivel del sitio. Si yo vuelvo a mi biblioteca, particularmente, y quiero modificar algunos de mis elementos de biblioteca, ¿con qué me voy a encontrar acá? Con que en áreas de empresa tengo todas estas opciones que están a nivel central y que yo puedo ir chequeando. Y dije casilla de verificación, por lo tanto puedo chequear más de una. Y de esa forma está guardando la información. Y es parte de la estructura de mi sitio. Y de hecho ya ahí quedó como parte de la vista donde. Ya, pero alguien me diría, esto es doble trabajo. La creo a nivel de sitio y después igual la tengo que agregar a la biblioteca. Sí, pero la gran diferencia es que si esta es una columna que yo debo reutilizar en más de un lado y yo la agregué en facturas, pero por alguna situación particular en esta unidad legal, además necesito agregarla en esta biblioteca de casos, yo voy a hacer absolutamente lo mismo. A pesar de que sea una biblioteca muy diferente, voy a agregar acá y voy a ir a contenido, disculpen. Esto, como estoy en una mirada más clásica, la configuración de la biblioteca la tengo acá en el ribbon, configuración de biblioteca, y lo mismo, más rápidamente. Finalmente lo que hago acá es ir aquí al final, agregar desde columna de sitio, ya no crear desde nuevo, nuevamente buscamos las columnas gerenciales y la agregamos. Y por lo tanto ahora mi biblioteca de Cardex de casos de esta unidad legal va a tener las mismas van a tener las mismas opciones de clasificación agregando el área empresa. Revisemos. ¿Qué significaría eso? Entonces me voy acá, me voy a ir a propiedades. Como tiene una interfaz clásica, aparece otro tipo de formulario. Sin embargo, independiente de la característica de la biblioteca muy distinta a la anterior que revisamos, fíjense que sigo manteniendo esta estructura. Entonces, ahí viene la utilidad. Si es algo que a nivel organizacional, a nivel central, yo debo manejar, imagínense, estas áreas, pueden ser áreas de empresa, pueden ser sistemas de gestión, pueden ser cualquier selección que son una versión de una versión de la verdad, un conjunto de términos que son únicos. Yo particularmente después no me despreocupo que, que en la empresa aparezca una nueva área. Ahí lo único que debo yo hacer, nuevamente, es ir a la configuración del sitio, ir a la columna del sitio, buscar mi grupo de columnas, entrar nuevamente en ella y configurarla. Una vez que yo hago un cambio en la configuración de la columna, como lo voy a realizar acá yo, y decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Necesito además otra nueva área que se llame ventas. Y acepto, no quiero dejar pasar esta exclamación del SharePoint porque me dice que estoy a punto de actualizar una columna de sitio y eso incluirá los cambios que se van a ir a todo el resto del sitio, incluido las bibliotecas. Por lo tanto, si yo agregué un nuevo término y me voy nuevamente a nuestra primera biblioteca, que era la biblioteca factura, recordemos, y yo quiero nuevamente modificar algún metadato de esta área de empresa, ya aparece ventas. ¿Ya? Claro, quizás con una columna de búsqueda también me ahorro esto, pero no necesariamente tenemos que estar creando una lista y a lo mejor necesito manipularlo de una forma distinta. ¿Ya? Esa es la gracia. Volvamos un poco a la configuración del sitio, pues esta vez por información y nos vamos por configuración. Recordemos que dependiendo de la interfaz en que estemos, encontramos. La gracia está en que estas columnas de sitio me van a permitir no solamente crear nuevas, sino que reutilizar muchas que ya existen. Aquí existen agrupaciones dependiendo del tipo de información. Columnas de tipo administrativa para los documentos, de tipo calendario y contacto. Aparecen, por ejemplo, la columna ciudad, la columna código postal, la columna correo electrónico
Y si se fijan, aquí viene establecido incluso el tipo de dato que es. No es necesario tener que crear columnas nuevas en una biblioteca. Podemos utilizar esta. Pero insisto, depende mucho de la organización. Voy a comentarles un caso de una organización donde se requería. Yo recién les comentaba de un área de recursos humanos. Bueno, había particularmente un área de recursos humanos donde la organización, los departamentos, la gerencia, agregaban donde ellos querían y en el formato que ellos querían eh, la documentación de las personas. El documento podía llamarse documento de las personas, se podría llamar currículum, se podía llamar título, pero ellos pidieron que hubiera una columna que se llamara ID empleado o ID colaborador, ¿ya? Y de esa forma siempre se mantenía un estándar, porque puede ser un simple dato numérico, ustedes dirán en realidad qué cosa tan importante tendría que manejar a lo mejor recursos humanos. Pero fíjense que el pequeño detalle de crear una columna que se llame ID colaborador, simplemente número, para ello era tan importante incluso dar hasta el formato. Definir si el número mínimo era, a lo mejor, era un número establecido por la organización, que el número mínimo era 1.000.000 y ahí empezaban a contar un ID del empleado, del colaborador, y que máximo iba a llegar a este otro valor. Entonces, hasta eso es importante para recursos humanos detectar. De tal manera que cuando alguien le envíe algún dato de una biblioteca, no importa dónde está esa biblioteca, no importa las otras columnas que tenga esa biblioteca, sabemos que va a tener un dato que se llama ID colaborador y va a tener esta información porque además yo la declaro como obligatoria. Una vez que yo agrego a una biblioteca o lista, y eso es importante porque puede ser una biblioteca o una lista, esta columna pasa a tener estas propiedades. Tal como nosotros seleccionamos opciones hace un rato atrás, en este caso una de número pasa a controlar la obligatoriedad, pasa a controlar los mínimos y máximos números en este caso, y podría estar controlar esto que estamos viendo acá. Y si yo quisiera seguir avanzando, también le podría dar alguna validación mucho más específica que se podrían dar con algún desarrollo adicional. ¿Ya? Entonces, es de alto impacto conocer particularmente qué se hace con eh, las columnas de sitio. ¿Ya? Es una funcionalidad no menor, es trascendente para lo que ustedes puedan llegar a hacer. ¿Ya? Y no me quiero escapar, voy a volver a la presentación para hacer el vínculo, eh, porque algo que tiene mucho que ver con las columnas es como, ok, las columnas como elemento atómico de lo que yo necesito establecer en la organización, ya, yo sé que es trascendente, pero ¿qué pasa si el recurso humano me dice, ¿sabes qué? No solamente necesito establecer una columna, sino que yo necesito considerar un grupo de columnas donde te obligo que esa información esté disponible junto con el resto. No me importa si tu biblioteca se llama documentos del colaborador, no me importa si se llama currículum, no me importa dónde esté, incluso si está en un subsitio, no me importa eso. Pero sí me interesa que tenga estas características que van mucho más allá de una columna. Cuando estamos hablando de una columna simple, es lo que hacíamos ahora. Sin embargo, cuando yo necesito que la información que esté ahí centralizada sí o sí tenga dos o más columnas determinadas, a esto le llamamos tipo de contenido. Además de establecer metadata, yo puedo darle gobierno a eso, de tal manera que yo lo puedo controlar a futuro. Lo puedo controlar con algún desarrollo, lo puedo controlar con algunos tipos de consulta. Lo puedo reutilizar como lo vimos con las columnas, ya sea la biblioteca de Cardex, o sea, la biblioteca de factura, en este caso lo hicimos con una columna, pero también lo puedo hacer con un tipo de contenido. ¿Ya? Y la otra cosa interesante que podemos hacer, que podemos ejecutar flujos de SharePoint para que ocurran cosas en ese tipo de contenido. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a pasar a ver ahora. Tiene que ver con el mismo contexto,
Ahora, ¿cuál es la gracia del tipo de contenido? Que también trabajan en herencia. Yo las creo, el tipo de contenido, como un conjunto de columnas, las aplico a una biblioteca o a una lista. Y esto es súper importante, porque yo lo aplico a uno o a otro. Por lo tanto, cuando yo creo un tipo de contenido, tengo que decir que es un tipo de contenido o de biblioteca o de lista. ¿Ya? Y eso permite hacer lo mismo, genera herencia. Y una herencia que yo la aplico desde el sitio, pero puede heredar al resto de los sitios y subsitios. Y eso también es súper trascendente, porque lo voy a mostrar acá en el caso particular. ¿Ya? Vamos a pasar rápidamente a la demo. Voy a pasar a compartir mi pantalla y tal como estábamos viendo recién las columnas, veamos el tipo de contenido. Aquí ahora va a ser un tipo de contenido un poco distinto, un tipo de contenido donde yo digo que todas ciertas bibliotecas o ciertas listas de información deben tener un controller. Y ese controller va a tener tiene que estar regulado, además por un controller, por un supervisor. Y que toda la información que eso se maneja se llama controller de documentos. Y yo mandato que ese subconjunto de columnas deben estar en ciertas bibliotecas organizacionales. Se utiliza mucho para procedimientos de seguridad de información, ¿ya? Sobre todo en las organizaciones donde hay políticas de seguridad de la información, se utiliza mucho esto. Entonces, vamos a hacer el mismo recorrido. Nos vamos a información del sitio, me voy a todas las configuraciones del sitio. En el mismo lugar donde encontramos las columnas del sitio, me encuentro con tipos de contenido. Acá en tipo de contenido ocurre lo mismo, muy similar. Tengo un conjunto de tipos de contenido. Ya existen muchos tipos de contenido que son capaces de reunir columnas, ¿ya? Pero como lo hicimos anteriormente, vamos a crear primero uno, ¿ya? Aquí tenemos diferentes formas de crearlo. Podemos volver una visión, llevar a un punto de vista muy parecido a lo como creamos nosotros recién la columna de sitio. Nosotros vamos a continuar en la forma moderna para que tengamos la experiencia distinta y ustedes no tengan tanta diferencia cuando trabajen en su sitio. Voy a crear este tipo de contenido que se llame controller doc, ¿ya? ¿Cuál va a ser la gracia de este controller doc? ¿Ya? Que también va a tener una especie de grupo o categoría tal como las columnas. Por lo tanto, a este controller doc también le voy a dar un nombre, controladores. ¿Ya? Los tipos de contenido que cree van a quedar en ese grupo. ¿Ya? ¿Qué tipo de categoría es? Es un tipo de contenido documento. Esto es importantísimo. Ustedes acá definen qué es lo que quieren crear como estructura de tipo de contenido donde van a tener muchas columnas que después quieren heredar. ¿A dónde la quiero heredar? Esa es la pregunta. ¿Las voy a heredar en una lista? ¿Las quiero heredar en una biblioteca? Aquí, lamentablemente, si yo las quiero heredar en ambas, tengo que crear dos tipos de contenido diferentes. En nuestro caso, estoy pensando que es controller documental, por lo tanto, van a ser del tipo contenido documento y el tipo de contenido documento. Es un poco repetitivo esto, pero es necesario. Puedo dar alguna inscripción al crear tipo de contenido. Entonces, esto podría ser aplicable a toda la info de alcance de la ISO XXXX, por ejemplo. Entonces aquí, quien necesita agregar este tipo de contenido a alguna biblioteca ya existente, ya va a saber por qué debe agregarla. La voy a crear y hasta el momento la he creado como concepto. Todavía no he creado columnas, no he creado nada. Pero fíjense, acá abajo aparecen las columnas. Y en las columnas tengo los típicos columnas que siempre vienen en toda biblioteca, el nombre, título, y tengo que crear nuevos. Y me da dos opciones, crear una nueva columna de sitio, tal como lo hicimos recién nosotros, o crear o traerme columnas ya existentes, como si hubiera fabricado ya previamente. En mi caso, es una pequeña bifurcación. Voy a crear una nueva columna de sitio que se va a llamar controller. ¿Ya? ¿Qué tipo de datos es? Trascendente.
yo quiero que aquí las personas identifiquen usuarios. Por lo tanto, va a ser persona o grupo. ¿Permite seleccionar grupos? No, quiero que seleccione personas como tal. ¿Quiero darle una característica especial adicional? ¿Permite la selección múltiple? No. ¿Esta columna debe contener información? Sí. O sea, si yo estoy creando esta plantilla de información, sí debe contener, debe ser obligatorio asociar un controller. Listo. Tengo esta nueva columna en mi tipo de contenido controller 2. ¿Dónde lo voy a aplicar? Todavía no sabemos. Ya eso es súper importante. Tengo otro controller y además voy a crear una nueva columna que va a ser parte de la colección de columnas de sitio que ya existen, que se llama supervisor. ¿Ya? Supervisor, y que también va a ser una columna persona o grupo, con la gran diferencia de que a este no le vamos a colocar tantos requisitos. ¿Ya? Que está acá. Guardamos. Y ya tengo, particularmente para mi tipo de contenido, esto se llama control doc, controller doc. Insisto, esto es para regular información dentro de repositorios que ya existen. ¿Qué otras configuraciones podría encontrar acá? Bueno, en configuración avanzada, yo me voy a encontrar que tengo la posibilidad de definir algunos permisos, ¿ya? Determinar, por ejemplo, si hay la posibilidad de controlar la lectura o la edición. ¿Ya? Hay algo un poquito más avanzado para las columnas, pero ahí después lo podemos revisar rápidamente. Pero ya tengo lo mínimo, que es un set de columnas que están agrupados a través de un tipo de contenido. Volvamos a nuestro sitio. Vamos a volver a nuestro sitio. Por ISO, por alguna ISO, por un control de gestión de seguridad e información, me dicen todo lo que se relaciona a facturas o información de clientes, yo necesito que se maneje con dos datos esenciales, que son datos que tienen que ver con un tipo de contenido que se llama controller de documento. Entonces yo, como soy parte de los administradores y soy líder de SharePoint, yo sé particularmente que dentro de mi contenido las facturas son un elemento importante, son información que maneja información de cliente. Por lo tanto, cuando yo vaya a facturas particularmente, yo tengo la posibilidad de agregar como parte fundamental, ciertas facturas se van a agregar como con esta estructura de tipo de contenido. No necesariamente todas. Entonces la tengo que agregar. Cuando la agrego, yo me voy a la configuración de la biblioteca. Cuando decido agregarla, me voy a ir acá. En la configuración avanzada hay algo que se llama permite tipos de contenido, permite administrar tipo de contenido. Yo le digo que sí. A esta biblioteca de facturas que ya existe, yo le digo que me permite el uso tipo contenido y abajo va a aparecer una opción entre las opciones principales y las columnas, va a aparecer una opción que se llama tipos de contenido. Particularmente acá, voy a dar un poquito más de zoom, eh, va a aparecer esta opción que dice agregar a partir de tipo de contenido de sitio. Que eso es lo que yo quiero agregar. Digo, ¿sabes qué? Factura, hay ciertas facturas que tienen, por ciertas definiciones de compliance, tienen que agregarse con una estructura distinta. Entonces yo voy acá, recordemos que quedó en un grupo que se llamaba controladores, y aquí aparece mi tipo de contenido controller doc. Y yo lo agrego. ¿Qué pasa? Esta biblioteca factura, regresemos, tenía una estructura específica que tiene un monto, que tiene un centro de costo asociado, que tiene una clasificación, pero me pidieron, por favor, que hay algunas facturas que necesitan una estructura diferente. Y esa estructura está centralizada, está administrada por otro ente, no necesariamente por mí como dueño de la biblioteca. Entonces, hay diferentes formas de llevar a cabo esto. Una, ya tengo la biblioteca arriba, ya tiene datos. ¿Cómo lo hago? Bien, una forma es que me voy a las propiedades, al detalle, y el tipo de contenido, si se pueden dar cuenta, aparece como una opción. Entonces, como esta factura es tan trascendente para la organización que tengo que aplicarle un controller doc, yo pincho controller doc,
Y fíjense qué ocurre con la interfaz. La interfaz ya cambió, no me muestra la metadata anterior y al contrario, me dice que necesito agregarle un controller y un supervisor. Y mejor aún, como ya determiné que es un tipo distinto de documento, me dice que el controller es obligatorio. Y de hecho, incluso hasta saltó eso en la estructura. Yo acá digo que el controller va a ser Juan Andrés y el supervisor acá voy a dejar a Daniela. Y se guardó la información. Ustedes preguntarán, ¿y qué pasó con la información anterior? A ver, actualicemos la información anterior. ¿Desaparece? No, la información no desaparece. Pero este documento está basado también en otro tipo de contenido que me permite visualizar también información diferente. ¿Y qué pasa si yo necesito esto agregarlo como una nueva estructura de datos para saber quiénes son los controllers? Solamente acá. Y como son campos propios, independiente que vengan como tipo de contenido, aparece controller y aparece supervisor. Por lo tanto, esta biblioteca tiene datos que son propios del negocio y tiene datos propios del tipo de contenido. ¿Y qué pasa con el resto? No, el resto sigue su vida normal. ¿Qué pasa si yo quiero subir un documento nuevo? Bueno, ocurre absolutamente lo mismo. Si yo necesito cargar un archivo nuevo, probablemente acá, no sé, vamos a buscar algo rápido. Este archivo número 1 lo voy a subir y va a ocurrir absolutamente lo mismo. La data por defecto ya va a estar y si yo necesito cambiarle el tipo de contenido porque necesito manejar las propiedades de forma distinta, cambio el tipo de contenido y le digo acá y me va a estar pidiendo que agregue el controller. Y agrego mis controles acá. Y ya se guardaron. Listo. ¿Y eso lo podría aplicar en otra biblioteca? Claro, esa es la gracia del tipo de contenido. Yo tengo ya bibliotecas acá que usan tipo de contenido. Para hacerlo más fácil, yo tengo cardex de casos que tienen muchos tipos de contenido y entre ellos, si me voy a la configuración de esta biblioteca, ya tengo activado eso que antes lo activábamos en configuración avanzada, ya lo tengo. Y de hecho, Cardex de casos tiene un tipo de contenido propio de recursos humanos. Recursos humanos me pide que yo marque de cierta manera esta documentación de Cardex de casos de una forma diferente, pero además yo le estoy diciendo que además en esta biblioteca podría haber documentación que tiene que catalogarse como de controller de documentos. Y ocurre absolutamente lo mismo. ¿Ya? Son estas son opciones propias de una gestión documental avanzada, donde no siempre va a estar la posibilidad de guardar o setear una cierta estructura de datos, sino que puedo cambiarla dependiendo de un requisito de compliance organizacional. ¿Ya? Que voy a cambiar particularmente acá. Me voy a las propiedades y ocurre lo mismo. Con la gran diferencia que acá tengo documentos, tengo otro tipo de contenido de recursos humanos que tiene otros datos, fíjense. Recurso humano me pide nombres de personas, clasificación, tecnología. Y en el caso de controller, me pide controller y supervisor. ¿Ya? Entonces, una biblioteca de documentos podría tener más de un tipo de contenido. Por supuesto que puede tener más de un tipo de contenido. ¿Ya? Y eso es trascendente que lo logremos entender a nivel de la gestión avanzada, porque podría darse esa situación en particular. ¿Ya? Voy a dejar de compartir para que nos sigamos revisando nuestra presentación y sigamos en el hilo. ¿Ya? Muy rápido. Voy a contestar algunas preguntas que van apareciendo. Disculpen si voy avanzando rápido, pero voy a ir
voy a ir revisando algunas preguntas que me han dejado. ¿Ya? No entendí lo del tipo de contenido. José, si te puedes, si quieres, activa el micrófono. Daniela, ¿me puedes ayudar a activar para entender cuál es la parte que, para rebobinar quizás un poco? Ya, o sea que no entiendo el beneficio o la diferencia de que yo lo cree en vez de como una columna de sitio a que cree un tipo de contenido y después crear la columna. O sea, no entendí cuál es el beneficio, porque no sé, a lo mejor si lo veo con un caso, bueno, me es más fácil. Sí, es un poco como lo que recién te comentaba. Pueden existir compliance corporativos que digan que, por ejemplo, mi biblioteca, voy directamente a la última biblioteca, en la biblioteca Cardex de casos. Esta es una firma de abogados que guardan toda la información del Cardex de casos, pero Recursos Humanos le indicó que cuando alguno de los casos esté relacionado con algún empleado de la compañía, no solamente guarde quién es el cliente, cuál es la jurisprudencia, no solamente la clasificación, sino que simplemente agrega adicionalmente el tipo de contenido, recurso humano, que va a traer otra información. Entonces, ahí va la pregunta tuya. Pero ¿y por qué no la agrego? No la agrego simplemente, adicionalmente, directamente a la biblioteca. La gracia es que el tipo de contenido es necesario porque no solamente se la están pidiendo acá desde casos, también la están pidiendo en otra biblioteca que se llama documentación de capacitaciones. ¿Ya? Entonces, yo como recurso humano me interesa que tanto en Cardex de caso como en la información de capacitaciones siempre esté guardada la información relacionada con el empleado. ¿Ya? Siempre esté guardada esa información. Que si en el caso uno hay un empleado que esté relacionado con esto, vamos a ir acá, yo marque esto como recurso humano y yo identifique, y aquí me va a cambiar el splash, me cambie esto. ¿Ya? Cuando el cumpleaños, el estado de provincia, el nombre completo, tecnología. ¿Ya? Estos son los campos que están en ese tipo de contenido, que se creó en ese tipo de contenido. ¿Qué pasa? Si yo lo creo directamente en esta biblioteca, lo estoy creando para esta biblioteca. ¿Y qué pasa con la otra biblioteca de capacitaciones? No tiene ningún control. El control deja de estar en la biblioteca. La gracia del tipo de contenido que el control no está en la biblioteca. Solamente tengo control en el tipo de contenido base, que es documento. Aquí yo puedo cambiar cosas, pero en este caso, en recursos humanos, que es un tipo de contenido, y el controller doc es algo que yo controlo. Si en un momento determinado, por ISO, por tema de compliance, digo que el controller doc como tipo de contenido debe tener un nuevo campo, yo no tengo que mandatar a cada uno de los dueños de la biblioteca. Yo como administrador del sistema de gestión y que manejo eso, finalmente yo, por mi cuenta, digo, voy a agregar, ¿sabes? Que a todos estos señores que tienen la biblioteca y que tienen control de documentos, a todos esos señores, yo particularmente les voy a crear una nueva columna. Simplemente eso. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a hacer ahora? Y a lo mejor ellos ni siquiera se dieron cuenta. Yo llego y creo una nueva columna de sitio que ahora se va a llamar ficha. Y resulta que esa ficha es un tipo número. Ojo, lo estoy haciendo yo como controller de la organización, no como dueño de la biblioteca. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Eh, Esto se modificó. Y el dueño de la biblioteca después va a ir tranquilamente a decir, ah, mira, sí, tengo que crear en facturas particularmente, sé que tengo que crear una nueva estructura, sé que tengo que crear una nueva factura con controller, y yo sé que ya es controller y el supervisor, y en realidad no me complico mayormente, y voy acá, voy a cambiar el tipo de contenido, y digo controller documento, y resulta que ahora el controller documento no solamente me está pidiendo el controller, el supervisor, también me está pidiendo el número de ficha. Por lo tanto, cambió la política. Entonces, esto está asociado a manejar tipos de contenido centralizado
que manejen políticas centralizadas, donde nosotros como líderes de SharePoint pasamos a ser un poco pasivos, porque finalmente esto lo entendemos que es una instancia distinta, es una instancia superior. ¿Ya? No sé si ahí con eso, José, queda un poco más claro. Ya, pero entonces finalmente la persona que haga la carga del documento o el archivo tiene que seleccionar el tipo de contenido para que le pueda habilitar los campos o no, ¿sí? Exacto. Sí, exacto. Ya, Ahora, hay diferentes trucos, pero eso no o sea, determina, o sea, no me ayudan mucho, porque podría seguir cargando con los campos nativos, ¿cierto? ya. O sea, es para manejar el tipo de metadata que se le debe agregar a un tipo de documento. Claro, exacto. Ya, Ahora, si en alguna biblioteca en particular yo requiero que haya un tipo de contenido que se maneje exclusivamente ahí y que no haya ninguna posibilidad de que agregue las otras columnas que a mí no me interesan, la gracia es que el tipo de contenido me permite definir eso también, ¿ya? Me permite, decir, ¿sabes qué? Los documentos simples aquí ya no corren. Y por lo tanto, el único tipo de contenido que puedo agregar en esta biblioteca es el controller doc. Y de esa forma, de aquí en adelante, cada vez que yo necesito agregar una factura, ¿ya? Va a ser siempre con controller documento. No va a haber otra forma. Por lo tanto, necesito siempre agregar esa información. Cada vez que yo vaya a cargar un documento, ya voy a cargar un documento desde acá. Me dice siempre que estoy en falta, porque en realidad me está pidiendo siempre el controller. Siempre me está pidiendo el supervisor y siempre me pide ficha. No pasó por las otras metadatas. ¿Ya? Entonces, eso va a depender mucho de la política que yo establezca en la organización. ¿Ya? Listo. De nada, José. Ahí vi tu chat. Volvamos a nuestra presentación. Los metadatos administrados. Estos son una nueva fuente de generar metadatas o columnas de biblioteca. Y que generalmente las estructuras básicas de SharePoint no se revisan porque son un poquito más complejas. Las metadatas administradas son un tipo de metadata que también tienen un carácter global. Y de hecho, mucho más global que estar a nivel del sitio, están a nivel de organización. Y en general son una muy buena solución para datos en cascada. Por ejemplo, cuando quiero establecer la estructura geográfica o la distribución política de un país. País, región o provincia, ciudad, hasta barrio. Y me permite establecer y seleccionar el dato en base a esa cascada. También nos ayuda a enfrentar esa problemática que nos encontramos en SharePoint respecto a esa relación de datos jerárquicos que uno espera que esté igual como los formularios que hay en Internet, que me permita seleccionar el país y según el país me seleccione otro campo región y en ese campo región después hay otro campo que me diga ciudad. No, aquí está todo jerarquizado en la misma columna. ¿Ya? Y lo otro que es súper útil para uso taxonómico, porque podemos usar algunas, por así llamarlo, algunos sinónimos. Lo voy a mostrar particularmente en una biblioteca que ya tengo creada, ¿ya? Para que lo revisemos. Vamos a ir inmediatamente a presentarlo. Acá voy a ir a contenido del sitio y este tipo de columna quiero que lo veamos y después lo voy a construir. Tengo una biblioteca que se llama Cardex de casos. ¿Ya? Este Cardex de caso, como ustedes pueden ver, yo lo voy a editar. Voy a editar sus propiedades. Y aquí, particularmente, tengo metadatos. Y de hecho tienen este icono, los damos cuenta rápidamente, que son de estructura jerárquica de metadata administrada. ¿Cuál es la gracia que tienen? Que si yo pincho acá en la opción, yo puedo visualizar que la estructura de mi metadato es un metadato jerárquico.
que yo puedo decir que dentro de tecnologías tengo Amazon, tengo Google, dentro de Microsoft tengo todas estas tecnologías y puedo seleccionar. Y yo podría seleccionar solamente AWS y quizá Amazon pueda tener otro subcategoría o Google podría tener otra subcategoría y en caso de Microsoft nomás tengo subcategoría. Eso lo puedo definir yo también en estructura. De tal manera que yo puedo seleccionar esto, tecnología o sp.net particularmente, o podría seleccionar alguna de las tecnologías que están a nivel de raíz. ¿Ya? ¿Para qué también me sirven? Para guardar información como palabras claves. ¿Por qué? Porque son súper buenas para detectar y predecir la introducción del dato, la digitación. Por ejemplo, si yo quiero escribir manzana, ¿por qué en esta keyword son puras frutas? Mira, escribo man y ya me aparece manzana. Y si busco pera, también está pera. Y si busco tutti frutti, ya está tutti frutti. Y como tengo la posibilidad de configurar que pueden haber más de un término, porque las quiero usar de keywords, yo puedo colocar todos. Eso puedo verificar y navegar en ellos y verificar que todos son de la misma estructura. Pero podría haber una bifurcación jerárquica, también la podría utilizar. ¿Ya? También permite que yo como usuario pueda escribir, por ejemplo, entre las opciones que tenemos disponibles acá, tengo la posibilidad manzana, naranja, pera, tutti frutti. Y si yo quisiera escribir una nueva fruta, un watermelon, ¿me dejará? ¿Lo deja? ¿Ha permitido? ¿Ya? Hay algunas propiedades que ahí vamos a mostrar una opción que permite que el usuario pueda registrar nuevas. Por ejemplo, si yo me voy acá a la configuración del término, no reconoció watermelon, pero acá dentro del escenario me dice, ¿sabes qué? Quiero que dentro de las palabras claves también esté watermelon. Y ¿sabes qué? Dentro de manzana incluso yo quiero que haya un subtérmino o estructura. Entonces podemos dar estructura y puedo colocar opciones cuando no encuentre alguna. Y podría colocar dentro de manzana, colocar budín de manzana. Y eso va a permitir particularmente que cuando yo escriba manzana incluso, o cuando yo seleccione, yo pueda seleccionar o manzana o budín de manzana. Se utiliza mucho, sobre todo para, por ejemplo, maestros de materiales, porque en los maestros de materiales pueden haber subdivisiones y subcategorías, pero también para la situación geográfica de un país. Lo voy a hacer en ese caso. Ahora, ¿cuál es la gracia de eso, de esto particularmente? Que puede estar en un tipo de contenido, tal como lo vimos recién, pero también podría estar en otra biblioteca. Por ejemplo, esta tecnología yo lo tengo dentro de Cardex de casos, pero fácilmente me voy a otro contenido del sitio y me podría ir a una biblioteca totalmente distinta, que se llama órdenes de compra. Y en esta biblioteca de órdenes de compra, yo sé que tengo algunas metadatas, pero quiero agregar una más. Me voy a la configuración de la biblioteca y quiero agregar una nueva columna. Está bien, porque la quiero agregar en esta biblioteca, no quiero que venga de otro lado. Y a esta le puedo llamar tecnología. Y este tipo de dato se llama metadato administrado. Muy parecido a lo que ocurre con algo que vimos en cursos anteriores, con la búsqueda en ir a buscar información en una lista. Aquí el metadato administrado lo voy a ir a buscar a una base que está a nivel de la estructura de toda mi compañía. Por lo tanto, es una versión de la verdad que yo tengo. Y me parece que estaba dentro de esta colección. eh, Aquí se me olvidó dónde tengo esta estructura. A ver, veamos si lo encuentro rápido. Tengo clientes, servicios. Si se fijan, tengo un montón de estructuras asociadas acá. SPOX, tecnologías. Y elijo tecnologías. ¿Cuál es la gracia?
que como elijo tecnologías, y yo sé que en tecnologías tengo todo el interior, estoy ocupando una base de información ya construida, que todavía no lo vemos eso. Pero yo lo puedo asociar a través de esta columna que se llama metadato administrado. ¿Ya? ¿Puedo tener un valor por defecto? Ya que estoy seleccionando tecnología, le digo sí. ¿Sabes qué? Como tecnología quiero que siempre marque como defecto Microsoft. Por lo tanto, cada vez que yo agrego un nuevo documento a esta biblioteca de orden de compra, la tecnología base va a ser Microsoft. Pero eso no implica que yo pueda seleccionar otro, porque dentro de las propiedades ya va a estar tecnología, y como es función de una metadata administrada centralmente, puedo elegir una subcategoría o una categoría principal. ¿Ya? Ya. Súper fácil en realidad. Voy a hacer un pequeño resumen de cómo ir a buscarla. Todavía no sabemos cómo crearla, pero sabemos cómo ir a buscarla. Si yo quiero agregar una metadata administrada que probablemente su organización alguien haya creado, finalmente no es otra cosa que agregar una nueva columna, y esta columna basada en metadato administrado, y les va a mostrar de estos metadatos administrados todos los términos o todos los grupos que existen de metadatos administrados. Entre ellos, lo que estábamos viendo recién de tecnología. ¿Ya? ¿Pero qué hago para crear nuevos? ¿Qué pasa si yo necesito crear nuevos términos de esto? Eso es lo que vamos a revisar ahora. Nosotros como administradores de la colección de sitios donde estamos ubicados como líder de SharePoint, al interior de la configuración del sitio, de la configuración centralizada, existe una opción que, insisto, sigue estando muy escondida, ¿ya? A nivel de la estructura del sitio, que es, dentro de la administración de sitio está la administración de almacenamiento de términos. Fíjense, en español su nombre es totalmente alejado de metadata administrada, ¿ya? Pero ese es el nombre. Y en esta administración de almacenamiento de términos yo comienzo a hacer lo siguiente. Yo puedo tener agrupaciones de términos ya establecidos, como los que yo tengo acá. Vamos a revisar. Tengo a nivel de términos globales, algunos que se utilizan para personas, para diferentes sistemas, algo que utilizo para talleres, y dentro de estos grupos yo puedo crear nuevas estructuras. Por ejemplo, quiero crear uno nuevo en talleres que se llame un nuevo conjunto de términos que se llame geografía. Voy a crear este que se llama geografía. Y al interior de esta geografía, uy, no le di geografía nuevamente. Y aquí hay un botón que desaparece, Enter. Ahí aparece geografía. Yo voy a comenzar a agregar términos. Y mi geografía podría ser, agrego un término, LATAM, puede ser uno, le doy Enter, puedo crear otro que se llame Europa. Enter. Pero al interior de LATAM puedo empezar a crear diferentes términos. Puedo crear Chile, puedo crear Colombia y puedo crear Perú. Lo mejor de todo, que al interior puedo seguir creando estructuras. Por lo tanto, puedo crear Bogotá al interior de Colombia, y al interior de Chile puedo agregar Santiago. Lo que estoy creando acá es una estructura jerárquica de metadatos, que no solamente lo aprovecho yo en mi sitio de unidad legal, sino que quiero que verifiquemos lo siguiente. Yo también, aquí me voy a ir a otro sitio. Mientras tanto, ahí hice una pausa. Voy a ir a un sitio que se llama Colegio 1, que es otro sitio, que existe en otras bibliotecas. Pero en el interior, yo puedo ir y decir que agrego una configuración de la biblioteca. Quiero agregar una nueva columna. ¿Ya?
Y esta columna va a ser metadato administrado. Y como es metadato administrado, yo puedo ir a buscar a la taxonomía de la organización. ¿Ya? Y quiero ser súper específico en organización, porque en talleres tengo geografía. Y geografía tengo la estructura que estábamos viendo recién. Por lo tanto, regreso a donde estábamos hace un poco rato. Acá. Cuando estoy creando a nivel de estructura de estos términos globales o de propiedad administrada, lo estoy creando para que esté disponible en toda la organización. Por lo tanto, este es el lugar ideal para establecer este tipo de cosas. Por ejemplo, a lo mejor esto no era geografía, era simplemente oficinas. Y puedo establecer oficinas, tal como tal. ¿Ya? Y ojo, todavía no lo he creado acá. Aquí estoy creando la estructura, pero todavía no estoy aplicando. Entonces ahora sí, me voy a mi biblioteca y en mi biblioteca de Cardex de casos, particularmente, yo quiero ahora que haya una nueva columna que yo le puedo dar otro nombre, ¿ya? No necesariamente el nombre que le di en la administración de la propiedad mapeada. Ah, disculpen, me fui a otro lado. Columna que se llame oficina. ¿Por qué oficina fue la facturación? Metadato administrado, porque yo sé que globalmente alguien ya tiene esta versión de los datos. ¿Ya? Esto tiene que ver mucho con gobernabilidad de datos. Y busco dentro de mi grupo talleres, una subdivisión que tengo, geografía. Y acepto. La próxima vez que yo vaya a guardar algo en el Cardex de casos y necesite catalogar la información, particularmente, que me voy a dar cuenta que voy a tener una metadata que la creé en la biblioteca, que también la podría llegar a crear un tipo de contenido si yo lo requiero, que en este caso se llama oficina. Y que tiene las mismas cualidades que veíamos antes. Si yo empiezo a escribir Bogotá, aparece. Si yo escribo Colombia, aparece. Si yo escribo Santiago, aparece. Bueno, escribí Santiago, ya ni me acuerdo de lo que escribí. Verifiquemos. Parece que no alcancé a crearlo. Verifiquemos qué hay. Si no aparece, va a aparecer la TAM y ahí me aparece Caro. Me aparece solamente Bogotá. Chile, Santiago no lo alcancé a crear. ¿Ya? Y podría, la ciudad está en el tercer nivel. ¿Podría simplemente colocar la TAM? Sí, porque es una estructura jerárquica. ¿Ya? Entonces, la metadata administrada, su valor es ese, su valor es estructura jerárquica. Piensen en cualquier dato jerárquico. Yo les mostré algunos, que son particularmente el de locación geográfica, el de una subdivisión de productos, pero particularmente su gran impacto es que finalmente no es un dato que yo esté creando en la biblioteca ni esté creando una lista, no, está en un espacio superior, mayor, desde donde todos los sitios pueden ir a ver esa estructura. ¿Ya? Eso por el lado de los metadatos administrados. ¿Ya? Vamos a seguir recorriendo. Parte importantísimo también de lo que estábamos recién viendo. Creo que me perdí un poco acá en las láminas. Es el conjunto o set de documentos. ¿Ya? Y ya era necesario que revisáramos los tipos de contenido, porque el conjunto o set de documentos es un tipo de contenido que ya existe en SharePoint. ¿Ya? Y al ser un sitio, un tipo de contenido que ya existe en SharePoint, ¿cuál es la gracia? Que es algo que yo también, ya dominando el tipo de contenido, saber que lo puedo habilitar, como lo habilitamos nosotros en factura, lo puedo agregar particularmente como parte de una biblioteca. ¿Cuál es la gracia del set de documentos? Que está basado particularmente en un tipo de característica de SharePoint que es habilitable o no habilitable en sitio. Enfrenta el desafío de tener carpetas con metadata, que esto es la clave. Cuando a veces nos piden, ¿sabes qué? Dentro de las facturas quiero tener, en realidad los quiero tener ordenados en vez de tener el número de la factura, colócale un
una carpeta con el nombre de la factura y en el interior tenemos que colocar la factura y tenemos que colocar una orden de compra y la guía de despacho. No, pues si el documento es uno. No, es que necesito que vayan varios. Entonces ahí empieza la problemática. La gracia del set de documentos o el conjunto de documentos es que permite tratar varios documentos como uno solo. Y como es uno solo, puede tener metadatos, ¿ya? Independiente como es carpeta. Porque si ustedes se han dado cuenta en SharePoint, a una carpeta no le podemos colocar metadatos, ¿ya? Y lo otro interesante, que como set de documentos, como conjunto de documentos, yo le puedo tener versiones distintas a las versiones que hay al interior en el documento. En el caso de los set de documentos, nosotros, por ejemplo, lo utilizamos mucho y le sacamos mucho provecho en una aseguradora, porque necesitaban que el documento de contrato del cliente no solamente fuera uno, sino que fuera el contrato con todas las evidencias de las cosas que habían pasado en el cliente y el seguro. Los anexos de contrato, las fotografías del vehículo, de la casa que estaba asegurado, y cada uno de los documentos podía tener diferentes versiones, pero el contrato como tal, como un solo set, también podía tener su propia versión. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a ver. ¿Cuál es la gracia de este conjunto de documentos? Es que la interfaz nos ayuda a manejar estructuras de litigio, de caso, de cliente, pero basados en una estructura de un solo elemento. ¿Ya? Lo comenzamos a ver inmediatamente. Listo. Me voy a ir al caso de la factura. La problemática de la factura es que me dicen, ¿sabes qué? Las facturas sabemos que son documentos particulares que se han guardado y que como tal tienen un monto y todo eso. Pero me dicen, ¿sabes qué? Necesito que en un solo lugar, en un solo registro, vaya la factura, pero también vaya la orden de despacho. Pero guárdalo como uno. Pues no puedo guardarlo como uno, tengo que guardar documentos. No, necesito guardarlo como uno. Ya, para eso nosotros vamos a ir a la configuración de la biblioteca. Y en esta configuración de biblioteca, como ya tenemos habilitado el tipo de contenido, vamos a traer un tipo de contenido. Y este tipo de contenido que vamos a traer se llama set de documentos, ¿ya? O conjunto de documentos. Y de hecho, lo vemos aquí, rápidamente. Conjunto de documentos. Es un tipo de contenido, es un conjunto de documentos, es el tipo de contenido que viene fabricado. Microsoft lo hizo para que nosotros lo utilicemos, no lo fabricamos nosotros, ¿ya? Y lo acepto, y en este caso ocurre lo siguiente. Mi jefe me pidió que agregara una factura, pero con toda la información adicional, no solamente la factura sola. Como yo active esa característica, ahora en nuevo aparece algo que se llama conjunto de documentos. Y en este conjunto de documentos, ¿qué va a ocurrir? En este conjunto de documentos se va a abrir esta interfaz y yo voy a escribir factura 555 y la guardo. Y es como si estuviera creando una carpeta. ¿Ya? Ya, pero ¿y dónde dejo toda la información? Porque aquí está metadata, pero ¿y dónde está el documento? Ya. Ahí tenemos que hacer un pequeño cambio. El set de documentos me permite guardar muchos archivos y todos estos archivos van a también tener su propia metadata, pero como factura yo también quiero que tenga una metadata y diferentes versiones. ¿Ya? En ese sentido, yo acá tengo la posibilidad de comenzar a subir esa información, pero insisto, es como una carpeta. Para visualizarlo mucho mejor, yo me tengo que cambiar a la versión clásica de SharePoint. Este es un pequeño secreto, que es una de las cosas que a veces complican mucho a los usuarios. Hacer clic acá, la versión clásica de SharePoint, y cuando yo entre a factura 555, ¿se fijan? Es como un documento más, ¿ya? Pero cuando entre, particularmente acá, hacia su interior, aparece esto, como si estuviera dentro de un apartado distinto. Y acá yo comienzo a cargar información. Y empiezo a elegir los archivos. Digo, aquí está la factura. Y fíjense, cada documento puede tener su propia metadata. Ya, pero este documento no es controller, para que no mezclemos las cosas. Listo, ya esto corresponde acá, el centro de costo y lo inserto. Pero mi jefe me dice, oh,
No solamente la factura, también quiero que coloques al interior de la factura la guía de despacho. Listo, no hay problema. Coloco la guía de despacho. Y agrego la guía de despacho. Parece que agregué el mismo documento. Sí, agregué el mismo. Vamos a agregar otro. Vamos a agregar el documento 1. Y como documento 1 también tiene su propia metadata, y como es su propia metadata, yo también aquí voy a cambiar algunas cosas. Y lo inserto. Si yo me voy a mirar esto desde el punto de vista de la biblioteca, si se fijan, heredó las mismas vistas, heredó la misma metadata, pero si yo voy a ver la biblioteca, yo lo veo como un solo documento. Veo las facturas anteriores y veo esta otra factura 555. ¿Cuál es la gracia de mantener independencia? Que para la estructura general de la gestión del documento, este es un solo documento. ¿Ya? Si algo se gatillara, por ejemplo, una aprobación, si yo quiero verlo como vista, si yo quiero ejecutar alertas como las que vimos en su momento, o ejecutar flujos de Power Automate como nos mostró Pia en alguna sesión en algún momento, esto sigue siendo un solo elemento. Y un solo elemento que, como podemos ver hacia acá, igual puede tener metadata. Pero aquí yo no le veo metadata. Bueno, si yo me voy a las propiedades de este set de documentos, también puede tener metadata. Por lo tanto, yo le puedo decir que acá, claro, aquí el conjunto de documentos debería agregarle metadato, pero podría tener una descripción. Y si me voy al interior del set de documentos, ya sigo viendo los documentos, incluso algo súper trascendente. Yo puedo administrar y ver historial de versiones del set de documentos. Independiente de cuántas veces haya cambiado estos documentos al interior, yo puedo decir, ¿sabes qué? El historial de la versión, ahora voy recién la versión, no tengo versión, porque el set yo mandatoriamente tengo que decirle, le tengo que sacar una foto. Digo, ¿sabes qué? Ya tengo todos los documentos que necesito en este momento. Listo, foto de la versión de este momento del set. Factura y guía. Esta es mi primera versión del set de documentos. Por lo tanto, cuando yo posteriormente vaya a ver, aquí está, factura y guía, de hecho la versión 2, no me había mostrado recién la 1. En la versión 1 tenía los documentos y la versión 2 sigue teniendo los mismos dos documentos, factura y guía. ¿Sabes qué? Yo quiero agregar un nuevo documento que es el contrato. ¿Ya? Voy a buscar el contrato, que es nuevo 2, y lo agrego. Lo mismo que hicimos con los documentos anteriores, debo correlacionarlo con metadata, si así lo requiero. En mi caso sí lo requiero de esa forma. Pero ¿cuál es la gracia? Que yo ahora, que ya tengo 3 documentos, quiero decir, ¿sabes qué? Tengo una nueva versión del set completo. Porque en esta versión sumé el contrato. Y esto era lo trascendente que yo les comentaba para la empresa de seguro. Porque en algún momento determinado, a pesar de que el contrato era uno solo, o para nosotros es una factura nosotros, yo podía ver en el historial de versiones y decir, ¿sabes qué? La primera versión del documento fue en esta fecha y la agregó este señor y la agregó con la factura y la guía. Y de hecho aquí puedo ver el contenido, todo el documento. Y si te fijas, el 3 de febrero recién este señor sumó el contrato, lo determinó el comentario y puedo ver que está el contrato. ¿Ya? Entonces, no solamente veo la composición al interior del documento, sino que veo la composición de la estructura al interior del documento. ¿Ya? Esa es la mayor gracia que finalmente tiene el set de documento. Si yo lo quiero mirar como biblioteca, como estamos viendo acá, sigo viéndolo como un solo elemento, independiente a los otros que están acá. Pero finalmente, y estos no son los mismos que están adentro, si de hecho estos los puedo borrar yo, para que vean que son diferentes, son los mismos archivos de ejemplo, pero son distintos, porque al interior yo sigo viendo los mismos documentos. ¿Ya? Entonces, eso ayuda mucho. A veces en sistemas de gestión, particularmente,
un documento de seguimiento no es solamente un archivo, a veces el manual de procedimiento, a lo mejor es un instructivo de trabajo y además a lo mejor es el registro de evidencia de otra cosa. Pero para a nivel de gestión es un solo requisito, es un solo documento, que tiene que tener su propia metadata, claro, pero finalmente se puede establecer de esa forma. ¿Ya? Entonces el set documento pasa a ser eso, pasa a ser una carpeta. Alguien podría decir, como antes, pero ¿y cuál es la diferencia de crearlo con una carpeta? Que en la carpeta, si yo quisiera crear la factura 556 particularmente, eh, no va a ocurrir, no va a ocurrir esto que estamos viendo acá, que yo aquí pueda controlar las versiones. ¿Cuándo subí el documento 1? ¿Cuándo subí el documento 2? ¿Cuándo subí el documento 3? No, no, eso no lo puedo ver. ¿Ya? Eso solamente lo puedo hacer en el set de documentos. ¿Ya? Es una super carpeta, por así decirlo. Y es un tipo de contenido que SharePoint nos regala y que tenemos que agregarlo como tipo de contenido. ¿Ya? Volvamos. Si hay alguna consulta, vamos viendo en el chat. Estoy buscando algo acá. El último punto que quería revisar con ustedes, que en algún momento determinado necesitábamos revisar, porque es súper interesante y es súper aplicable y un montón de otras opciones que se podrían estar haciendo en una organización. Nosotros en cursos anteriores vimos la seguridad avanzada, donde podíamos romper herencia, veíamos los permisos del sitio, podíamos ver que podíamos tener diferentes permisos para un sitio, un subsitio, una biblioteca, una carpeta, incluso un documento. Sin embargo, nos quedamos con una problemática que puede darse bien singularmente en algunas organizaciones, que tiene que ver con un modelo 2, donde yo pueda romper, de cierta manera, la estructura que tiene uno en seguridad en SharePoint. Y que es la típica problema que nosotros les comentábamos en ese minuto a ustedes, que es cuando el cliente requiere que yo tenga un rol de editor sin eliminar. Como ustedes saben, tenemos los grupos de SharePoint, donde teníamos acá a los miembros, que generalmente tienen la posibilidad de contribuir o editar, y ellos particularmente tienen un set de derechos que ya vienen configurados. Por lo tanto, estoy de cierta manera un poco amarrado. Si le doy control total, le estoy dando privilegio a todos estos derechos. Si le estoy dando privilegios a contribuir o editar, le estoy dando a un subconjunto. Pero que particularmente el SharePoint no me entrega alguna opción determinada para controlar eso, ¿ya? Para distinguirlo. Y eso es lo que quiero que revisamos, particularmente. Esto, particularmente, es un paso más allá de lo que ya vimos en cursos anteriores. Por lo tanto, es súper importante que recuerden cómo era la mecánica de permisos en el sitio de SharePoint. Vamos a ir directamente a la demo para que revisemos el cómo podemos solucionar esa problemática. Voy a compartir. Voy a ir al home nada más por un tema de metodología. Hagamos cuenta que yo necesito esto mismo que les comentaba antes, un contribuidor que no pueda eliminar. ¿Ya? Nosotros sabemos que podemos crear usuarios particulares que tengan ciertas propiedades, pero queremos que tenga esa propiedad porque van a ser auditores externos o son nuestros contadores externos, como apareció en algún momento en una problemática. Claro, que puedan editar alguna cosa, incluso puedan agregar, pero no puedan editar. ¿Ya? Puede darse esa dinámica particularmente. Entonces, en ese sentido, vamos a ir nuevamente a los permisos del sitio y en permisos del sitio nos vamos a la configuración de permisos avanzados. Y vamos a recorrer algo que vimos en su minuto, que esto está acá. Primero, solamente para recordar lo que hicimos en ese minuto, vamos a crear un grupo. A este grupo le vamos a dar el nombre contadores externos. ¿Ya? Contadores externos, no, vamos a darle otro nombre porque nos vamos a encontrar ahí después con los contadores externos. Auditores externos. ¿Ya? Auditor externo va a ser un grupo que todos pueden ver la participación de ellos,
como vimos en su oportunidad, pero fíjense la gran diferencia. En esta oportunidad, al auditor externo, yo no le voy a dar privilegios. Porque el privilegio que necesitamos, donde ellos puedan agregar cosas, pero no puedan eliminar, no está acá. Y eso es lo que tenemos que crear nosotros. Entonces, me voy a ir acá. Y tenemos auditores externos. Si yo me voy nuevamente a la configuración de la seguridad, que me puedo ir a través de la configuración del sitio. En realidad me lo deja escondido, ¿eh? Vamos a volver por acá. Vamos a ir por la configuración de los permisos. Una vez que aparezca la pestañita, ahí apareció. Permiso del sitio, configuración de permiso avanzada. ¿Ya? Y dentro de las opciones, aquí tengo las opciones de permiso, pero todavía no está mi grupo, porque mi grupo no tiene permiso. ¿Ya? ¿Cómo yo hago para que este grupo tenga permiso? Primero, voy a volver un poco a la lámina. ¿Ya? Me van a disculpar aquí. Aquí está mi lámina. Yo tengo ya mi grupo. Lo que ahora que tengo que crear es un nivel de permiso. O sea, aparte de los que vienen creados con SharePoint, yo debo crear uno en particular. ¿Para qué? Para definir qué derechos tienen. Y ese es el camino que nosotros vamos a establecer. Para construir estos niveles de permiso, me voy a ir particularmente acá. En la configuración avanzada de la seguridad, hay algo que se llama niveles de permiso. En estos niveles de permiso vamos a ver esto que estábamos viendo acá. Que cuando creamos los grupos, nosotros los vemos como simples check. Pero acá nosotros los podemos ver. Y de hecho los puedo crear. Y de hecho, yo puedo visitar y verificar qué derechos tienen cada uno de ellos. Si yo voy a colaborar, puedo ver particularmente que colaborar tiene X check. Entonces, esta es la funcionalidad que nos permite ver esto que recién. Contribuir o colaborar tiene cierta cantidad de check. La única gran diferencia es que este yo no lo cambio. De hecho, viene un poco bloqueado, si se fijan, viene bloqueado para no poder eliminarlo. La gracia no está en editar esto, porque si yo comienzo a editar esto, comienzo a cambiar el permiso de todos los usuarios que indirectamente ya están vinculados con este editar. Por ejemplo, si yo contribuir a editar, empiezo a cambiar sus privilegios, le voy a cambiar los privilegios a todos los usuarios que estén en estos grupos relacionados con este permiso. Entonces, SharePoint nos da una ayuda. Quiero algo muy parecido a esto, pero le quiero quitar privilegios. Entonces, abajo, yo me voy a una opción que se llama copiar el nivel de permiso. ¿Qué hace esto? Le saco una foto, detecta cuáles son los check, los derechos que tiene, y me lo deja en un rol o en un nivel de permiso completamente en blanco. Que en mi caso se va a llamar editar, eliminar. O agregar sin eliminar, lo vamos a colocar. Y vamos a ver el interior. Fíjense, entre las cosas que están marcadas que podría hacer editar. Quiero que estos auditores externos, pensando en estos auditores externos, administren las listas. La verdad que no me interesa que administren las listas, me interesa que agreguen elementos. Listo, bien. Quitamos eso. ¿Queremos que agreguen elementos? Sí, quiero que agreguen elementos. ¿Quiero que editen elementos? A lo mejor esto se llama agregar. Sí, quiero que sean agregar sin eliminar, porque tampoco quiero que editen. ¿Se fijan? Solamente dejamos agregar. Entonces yo quiero que mis auditores externos me agreguen un documento, pero que por ningún motivo lo que ya exista lo pueden editar. Y obviamente que no lo puedan eliminar. ¿Quiero que vean los elementos? Sí, me interesa que puedan agregar cosas y vean cosas. ¿Quiero que lo puedan abrir? Por supuesto. ¿Quiero que puedan ver versiones? Por supuesto, me interesa que vean versiones. ¿Quiero que eliminen versiones? No. Eso sí, no quiero que eliminen las versiones. ¿Quiero que creen alerta? Puede ser, puede ser. ¿Quiero que vean las páginas? Sí, yo quiero que naveguen por el sitio, por lo tanto quiero que naveguen. Y no quiero seguir más detalle porque estas son otras propiedades de SharePoint que no tienen mucho sentido verificarlas. Pero si se fijan, hemos creado un nivel de permiso que se llama agregar sin eliminar.
donde ellos no van a poder editar, no van a poder eliminar, ni tampoco eliminar versiones, que también es importante. Y ahí he creado un nivel de permiso. Un nivel de permiso que ya va a estar disponible y aparece acá. Y de hecho yo acá cometí un pecado. Debiese yo colocarle una inscripción. Y de hecho voy a entrar nuevamente y le voy a agregar una inscripción. Entonces, para auditores externos. ¿Ya? Y lo grabo, no, y lo grabo nuevamente. Listo. Tenemos esto creado y seleccionamos qué derechos tiene. Por otro lado tenemos el grupo, pero me falta vincular esto. Entonces, ¿qué voy a hacer nuevamente? Me voy a ir a la configuración. De hecho, voy a volver al sitio principal para que metodológicamente sea lo correcto. Vamos a esperar que ahí aparezca permiso del sitio. Me voy a la configuración de permisos avanzada, tal como vimos desde sesiones anteriores. Y aquí, en conceder permisos, ¿ya? Yo me voy a preocupar de hacer lo siguiente. Aquí es donde yo junto estos dos mundos, ¿ya? El mundo de los grupos con el nivel de permiso que recién creé con estos derechos, con estos checks. En conceder permisos, ¿qué hago? Voy a nombrar el grupo que se llamaba auditores externos. Y en mostrar opciones, busco el nivel de permiso que se llama agregar sin eliminar. Y comparto. Y en este minuto, los usuarios auditores externos tienen la posibilidad de editar o de agregar sin eliminar. ¿Qué pasa si yo eso lo requiero de nuevo y no quiero seguir juntando los auditores en otro lado y quiero que esto sea, no sé, estos ahora son auditores internos? ¿Cuál es la gracia? Que una vez que ya creamos el nivel de permiso, este auditor interno, que es un nuevo grupo donde yo voy a agregar gente, mi nivel de permiso ya va a estar creado. Y yo simplemente junto esa trilogía que teníamos antes, donde tengo las personas que van a estar dentro de este grupo, la seguridad del sitio, o sea, el lugar que estoy asegurando, que es el sitio, y el nivel de permiso. Y de ahí en adelante, tal como lo hacíamos, a los diferentes grupos, al auditor interno, al auditor externo, yo comienzo a agregar los usuarios. ¿Ya? Esto que vimos nosotros recién acá, tan complejo como lo que vimos en su oportunidad, requiere que ustedes lo revisen nuevamente. Como este video ustedes también lo van a tener disponible para reconocer, créanme que les va a ser súper útil. Pero créanme que la clave de este permiso, de esta personalización de permiso avanzada, está en esto. Ahora, este nivel de permiso también conlleva un gran, como dice aquel filósofo Ben Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad porque deben tener mucho cuidado. Porque cuando ustedes empiezan a manejar los niveles de permiso puede ocurrir lo siguiente, ¿ya? Y se los quiero dejar inmediatamente como un problema, porque nosotros hacemos auditorías con los clientes también. Y nos hemos encontrado que hay usuarios que crean niveles de permiso que se llaman, no sé, usuarios básicos que hacen esto. Y queda creado un rol que se llama usuarios básicos, que en el interior tiene todos los derechos tal como si fuera un control total. Entonces, esto es exclusivo para los usuarios dueños de un sitio y deben manejarlo con mucha precaución, al punto que si ustedes van a transferirle este conocimiento a alguien más, sea de confianza, porque finalmente entregarle permisos de manejo de seguridad. ¿Ya? Con eso, ustedes se dan cuenta que estos son simplemente nombres que finalmente pueden decir cualquier cosa y que en su interior pueden decir cualquier descripción, pero pueden tener todos los derechos de la organización. Así como yo también puedo decir, ¿sabes qué? No selecciono todo y estos se llaman superpoderosos y en realidad lo único que hacen es
ver versiones y ver elementos. Entonces, es simplemente un nombre. Entonces, ahí yo les recalco de cierta manera que tengan mucho cuidado con esa forma, con el manejo de ese tipo de usuario. Esto de la configuración avanzada en nivel de permiso es un elemento fundamental para hacer esto que hicimos recién, de combinar privilegios y derechos, pero tiene un gran impacto en que también puede conllevar algún desorden en los permisos y en la seguridad de la información. ¿Ya? Claro, José, ahí estoy viendo tu mensaje. Claro, siempre la ley de los menores privilegios posibles. Es que a veces esa ley de los menores permisos posibles es el que nos lleva a tener que crear estos grupos distintos, con agregar sin eliminar, porque yo quiero que agregue pero que no elimine. Entonces, ahí empezamos a jugar con la seguridad. A veces esa misma primicia nos lleva particularmente a cometer algunos errores. ¿Ya? Así que por eso es súper importante que revisáramos esto en particular, porque tiene mucho sentido en base a lo que eh, vimos durante estos minutos y obviamente durante todo el curso que tuvimos, ya sea el líder de SharePoint, el masterclass, que algunos de ustedes podrían haber estado también, o el seminario de SharePoint. ¿Ya? Em, Ahí José preguntaba si había que tener perfil de administrador para crear. No me acuerdo en qué momento fue esa pregunta, José. Si quiere ahí comentarnos más con mayor detalle. Eh, si es para los tipos de contenido, sí hay que ser administrador de SharePoint, hay que ser líder de SharePoint para hacer metadatas administradas. Un administrador de SharePoint global te debe dar privilegios dentro de tu sitio, ¿ya? Así que también, mínimo hay que ser administrador de un sitio. ¿Ya? Ya. Voy a repetir cómo activar las características para que nos quedemos claros. Voy a compartir. En cualquier biblioteca, vamos a hacer en esta biblioteca 2, en la configuración de la biblioteca hay una opción que se llama opciones avanzadas. Y en estas opciones avanzadas está el botoncito de permitir la administración de tipo de contenido. Hasta antes de esto, no aparece nada que se llame tipo de contenido entre las opciones principales y las columnas. Una vez que yo lo activo, una vez que le doy el sí a la activación, en la configuración de la biblioteca comienza a aparecer tipos de contenido. ¿Ya? Esto ocurre absolutamente lo mismo en las listas, para que lo tengan claro. La biblioteca siempre es más complejo y por eso yo lo explico en las bibliotecas, pero en las listas ocurre lo mismo. Es más extraño, pero en las listas puede ocurrir que nosotros necesitemos manejar tipos de contenido distintos. Puede pasar. A nosotros nos ha tocado situaciones. Lo mismo, no existe el tipo de contenido por defecto, pero una vez que vamos a configuración avanzada, le damos el sí a la administración de tipo de contenido y comienza a aparecer el tipo de contenido. Y aquí agregamos tipos de contenido del tipo lista. ¿Ya? Eso es muy importante también para que lo recordemos. ¿Ya? Volví a compartir lo mismo. Eso, estimados, por nuestro lado. Eso era particularmente lo que quería que revisáramos en esta sesión extra. Me interesaba que aparte de lo que ustedes ya lo que consideran al líder de SharePoint es un gran cúmulo de información, pero lo hicimos en la versión anterior y no quería dejar de respetar eso también para esta versión y que estuviéramos esta adicional extra, porque creo que también ahí se abre todo un mundo de conocimiento de cosas que todavía ustedes pueden explorar. Esta es una charla por eso, porque es más exploratoria. No es tanto al detalle como lo vimos en los cursos, es más exploratoria, es para que ustedes se den cuenta particularmente qué es lo que existe. ¿Ya? Eso, estimados,
muchas gracias a los que hoy día asistieron acá. Sigo pendiente de las preguntas, por si quieren hacer alguna pregunta. No, voy a cerrar nada más que nada para los que van a estar viendo el video. Muchas gracias por la participación, muchas gracias para los que están viendo el video y los dejamos cordialmente invitados para que nos mantengamos siempre comunicados con SPVox a través de las redes sociales.